Entonces esas son las cuatro ecuaciones de Maxwell. Son cuatro ecuaciones que no se pueden mirar de manera separada. O sea, no es que eh, la una pueda existir sin la otra. Todas cuatro definen propiedades diferentes del campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, todas son complementarias. Hay ocasiones o bajo ciertas condiciones que, bajo ciertas condiciones, que algunos términos de las ecuaciones se anulan, ¿cierto? Se hacen cero. Es posible que no haya variaciones en el campo magnético y eso no produzca campo eléctrico, pero no quiere decir que no haya campo eléctrico en el sistema, ¿cierto? O que, por ejemplo, eh, no hay corriente neta circulando, pero puede haber campo magnético, ¿cierto? Es posible que por la circulación que tiene los monopolos, perdón, los electrones alrededor del núcleo del átomo, se produzca campo, campo magnético, ¿cierto? Entonces, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos problemas de ingeniería y de la naturaleza, algunos de estos términos se hacen despreciables o se hacen cero, pero no quiere decir que no den origen al campo electromagnético, ¿cierto? Es pues como para decirles que, como mensaje, que las ecuaciones, las cuatro ecuaciones subsisten de manera íntegra en el universo. Entonces, de manera matemática, estas cuatro ecuaciones que se expresan de manera integral, integral quiere decir que se evalúan sobre todo el espacio, y miren que las evaluábamos sobre superficies, sobre todo una superficie o sobre todo una curva, ¿cierto? Una superficie abierta o una superficie cerrada. En este caso, miren que la carga neta la estamos evaluando en un volumen, ¿cierto? Lo mismo que la corriente la estamos evaluando a través de de un área, de una superficie. Eso es lo que explica que sean integrales, que se están evaluando sobre todo el espacio. Es posible también expresar esas ecuaciones de manera puntual, ¿cierto? O únicamente en un punto del espacio. Entonces, esta forma puntual, que también se ve mucho por ahí en los libros y en internet, es una derivación es una forma derivada de la forma integral. Hace uso de los teoremas de la divergencia de Green y, perdón, del teorema de la divergencia de Gauss y el teorema del rotacional de Stokes, dos teoremas que se ven en cálculo vectorial que expresan la relación que existe entre el flujo a través de una superficie y la divergencia que tiene ese vector en un volumen, o de la circulación que tiene ese vector a través de una curva y del rotacional que provoca ese vector en una superficie abierta, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, reemplazar estas ecuaciones en estos teoremas de la divergencia y del rotacional nos llevan a obtener estos términos de la ecuación en la forma puntual. Por ejemplo, miren que acá tenemos la integral de superficie cerrada del vector D en el área, ¿cierto? Entonces este término, miren que se asemeja a este de acá, lo podemos cambiar por esta forma, ¿cierto? En el cual tenemos una integral de volumen de la divergencia, en este caso sería el D en el volumen, ¿cierto? Y al ya hacer las dos integrales de volumen, entonces los términos en el interior se pueden igualar, ¿cierto? Entonces la divergencia de D es igual a la densidad de carga eléctrica, ¿cierto? Densidad libre. Miren acá esto también, de forma similar, tenemos una circulación del campo eléctrico a través de una curva, ¿cierto? Entonces se podría asemejar a esta ecuación. Entonces esa la podemos reemplazar por la integral en una superficie abierta del rotacional de E en el área, y al ser esas dos integrales, integrales de superficie,
se puede igualar el término de esta manera, ¿cierto? Tomar solamente el rotacional y la derivada con respecto al tiempo del B. Igual para esta, ¿cierto? Cambiamos esta expresión por el teorema de la divergencia, obtenemos la divergencia de B como 0 y la cuarta igual, ¿cierto? Sacamos el rotacional de H, ¿cierto? Sacamos este teorema y mire que ya cambia a ser una integral de superficie de la cual los otros dos términos son también integrales de superficie. ¿Cierto? Entonces ya se iguala esa ecuación. Entonces estas son las formas puntuales y expresan exactamente lo mismo, ¿cierto? La divergencia de D quiere decir que las fuentes del D, o sea fuente o sumidero, están dadas por la densidad de carga. En este caso, la propiedad de rotación del campo eléctrico viene dada por variaciones en el tiempo del campo magnético. Este dice, no hay fuentes de campo magnético, ¿cierto? No hay divergencia de campo magnético. Y el rotacional de H está dado por la presencia de J o por los cambios en el flujo eléctrico.